Bienvenidos a la primera sesión que tendremos de una serie de charlas desde la Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá, en asocio con el CERLALC, en un proceso que hemos focalizado para fortalecer nuestras bibliotecas escolares. Hoy vamos a empezar con un tema que sabemos que es súper importante para ustedes y que nos han solicitado en muchas inquietudes los bibliotecarios en Bogotá y en varios encuentros que hemos tenido, y es el tema del manejo del derecho de autor para bibliotecas, sobre todo pensando en la circulación de materiales en estos espacios educativos. Para eso contamos con la presencia de uno de los expertos en el tema, que es Freddy Forero, quien nos va a contar desde el marco jurídico cómo podemos entender mejor el derecho de autor para obviamente generar una mejor relación con ello dentro de nuestras dinámicas en las bibliotecas escolares. Entonces los dejo con Freddy y pues espero que disfruten mucho esta charla, que sé que va a ser clave para todos. Marta, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Pues normalmente, no sé si les parezca raro que se vincule bibliotecas escolares con el tema de derecho de autor, que normalmente es un tema asociado con los abogados, quizás un tema harto, contractual, pero espero que al final de la charla podamos ir viendo cuál es el vínculo estrecho que está o se marca entre las bibliotecas, que son estos mediadores de lectura, bien bibliotecas públicas como bibliotecas escolares, y el derecho de autor, que es este marco normativo que rige el cómo interactuamos con la creación intelectual humana. ¿Cómo lo paso? Me da duro la tecnología, entonces no sé, ya. Normalmente cuando hablamos de derecho de autor, lo primero que nos preguntamos como bibliotecarios, o normalmente los bibliotecarios lo que me preguntan a mí es ¿qué puedo hacer? O ¿qué me deja hacer a mí el derecho de autor dentro del marco de mis actividades cotidianas? ¿Qué puedo hacerlo sin estar cometiendo una infracción al derecho de autor? Entonces, lo primero que debemos tener claro es que el derecho de autor no protege las ideas. El derecho de autor es un monopolio que se entrega a los autores o a los titulares de derechos para determinar qué se puede y qué no hacer con sus obras, con toda la creación intelectual, de manera que este monopolio sería peligroso si se extiende hasta las ideas que están inmersas en esa creación intelectual. Por eso en los diferentes tratados internacionales y en las leyes de todos los países de América Latina, Europa continental y los anglosajones, se dice que el derecho de autor no protege las ideas. Este es un muy buen ejemplo. Tenemos a Batman y su Batimóvil, que es un cómic y unas películas, una serie animada que todos conocemos, y el Avispón Verde y el Black Beauty. En el Black Beauty tenemos un superhéroe que perdió a sus padres, que es adinerado, que no tiene superpoderes, pero sí combate el crimen, pero él a la vez es considerado un criminal y es perseguido por la policía. Y tiene un compañero que pelea muy bien, tiene unos implementos tecnológicos, tiene un automóvil muy bien equipado. Es exactamente o en esencia Batman. Aunque el Avispón Verde sea en esencia muy similar a Batman y contemple la misma idea, no estamos hablando de un plagio porque las ideas no están protegidas. Entonces lo primero que tenemos que determinar es lo que protege el derecho de autor, y toda esta normativa, todo este esquema normativo es la expresión en sí misma y no las ideas que esta conlleva. Por eso algunos habrán escuchado el caso famoso de Gabriel García Márquez, que escucha el relato de un náufrago que es considerado en Colombia un héroe nacional por haber superado esta difícil prueba después de sufragar la embarcación en la que iba. Él es muy generoso con la información que le pasa al autor. El autor luego escribe una crónica. Esa crónica se convierte en un libro y posteriormente quien naufragó demanda a Gabriel García Márquez diciendo que él era el dueño de esa historia, él fue el que vivió el naufragio y por ende él debería recibir las regalías por las ventas de la obra. Cuando esto va a la corte repite el principio general del derecho de autor, que dice que las ideas, la información en general, los datos duros no están protegidos por derecho de autor y estos pueden circular libremente. De manera que el derecho de autor protege no la historia en sí misma, sino la forma en la que nosotros contamos el cuento. El derecho de autor protegía la forma en la que Gabriel García Márquez escribió el relato de un náufrago y no específicamente la información que se extrajo de esta historia. Cualquier persona en este momento puede escribir una historia sobre el relato de un náufrago, o puede escribir una historia de un niño mago huérfano que sobrevivió a un mago malvado que tiene ciertos vicios de xenofobia y racismo.
Eso no necesariamente va a ser Harry Potter, como tampoco el Enigma Sagrado, que se publicó primero, podía alegar a Dan Brown por la publicación del Código Da Vinci, por desarrollar la misma tesis en la que se dice que el Santo Grial no es la copa donde se recogió la sangre de Cristo, sino el vientre de María Magdalena y la descendencia de Jesucristo. Esta idea puede ser desarrollada en las dos obras sin ningún problema y sin que tengamos algún lío por derecho de autor, porque insisto, las ideas no están protegidas. Entonces lo primero que debemos tener presente es que nuestros chicos en la biblioteca escolar y en el colegio pueden escribir historias, recoger ideas, coger diferentes conceptos de otros autores y desarrollar nuevas obras sin ningún problema. No vamos a truncar el proceso creativo de los niños porque la idea haya sido desarrollada por otra persona o previamente por otro titular de derechos. Gabriel García Márquez no es dueño del realismo mágico, como nadie es dueño del merengue, como nadie es dueño del reggaetón. Este tipo de cosas es de la humanidad y todos pueden usarlo, y sus chicos pueden iniciar nuevos procesos creativos reciclando ideas de otros. Lo que no podemos hacer es tomar la línea argumental de otro, la esencia de la obra de otro, los personajes, cómo se desarrollan los personajes, los diálogos, y pasar a un ejercicio de copiar y pegar, que es lo que sí va a estar sancionado de acuerdo a la normativa de derecho a autor. Entonces, el ejemplo típico del gato de Schrödinger, perdón si no lo digo bien, pero es un apellido raro, en el que tenemos un gato. Si realmente hiciéramos este experimento en la vida real, tendríamos un gato encerrado en una caja con un 50% de probabilidad de estar vivo o muerto. De aquí sale la teoría que dice que el gato, mientras esté la caja cerrada, puede estar vivo o muerto, pero realmente cuando abrimos la caja solo hay una realidad posible y el gato o estará vivo o muerto. Pero si tenemos 10 espectadores tendremos 10 historias diferentes, porque la realidad no es lo que realmente ocurre, sino lo que perciben las personas que la presencian. Entonces vamos a tener 10 puntos de vista distintos, y si pedimos a esas 10 personas que escriban un paper, un relato, un cuento sobre lo que vieron, van a escribirnos 10 cuentos distintos. La información va a ser la misma: un gato de tal raza, muerto por tal partícula, a tal hora, en tal día, en tal lugar. Pero de esos datos que son de público conocimiento se van a derivar diferentes historias, y cada una va a ser original y protegida por el derecho a autor. También podemos hacer uso de las referencias. No sé si conocen la fuente de Marcel Duchamp, que es una obra escultórica muy famosa del movimiento dadaísta. Es un orinal, el autor cogió un orinal y lo puso en una galería, y así hizo una crítica maravillosa a lo que se entiende por arte, y si una escuela superior de artes puede decirnos qué es arte y qué no. Otro autor simplemente hace un graffiti en un baño en el que falta el orinal y dice: Duchamp estuvo aquí. Eso es una referencia con la que el derecho a autor no compite, es una referencia que podemos hacer sin ningún problema, como también en las obras Murakami pone a sus actores o pone a sus protagonistas a leer obras de otros autores. Incluso en 1Q84 el protagonista lee extractos de 1984, se habla de composiciones musicales y se hace referencia a autores reales y a obras reales, sin que para ello deba mediar autorización previa ni pago de regalías. Cuando estoy limitándome a hacer una simple referencia a otra obra, no voy a necesitar autorización previa ni pago de regalías. Y por otro lado tenemos todo el régimen de limitaciones y excepciones al derecho a autor. Se ha dicho que el derecho a autor es un incentivo para que los autores compartan su creación intelectual, y en ese incentivo les damos un gran monopolio que les permite definir qué se hace y qué no se hace con su obra. Pero también tenemos dentro de las normas unas limitaciones y excepciones. Hemos entendido que para que sea armónica la relación entre los usuarios que disfrutan de los bienes culturales como los que los producen, debemos tener algunas excepciones que permitan a esos usuarios en ciertos contextos predefinidos hacer uso de las obras sin pedir autorización previa ni pago de regalías. La más conocida es, por ejemplo, el derecho de cita. Todos podemos citar, que es coger un fragmento de una obra, definir o aclararle a nuestros lectores que ese fragmento no es nuestro, que estamos usando un aporte intelectual de otra persona, y si es posible poner la fuente y nombre claro del autor o su seudónimo. Si es anónima pues no se puede, pero simplemente definir o aclarar que no es nuestra. Ese tipo de cosas se pueden hacer sin ningún problema, y es necesario que se pueda hacer sin ningún problema, si no sería un completo exabrupto
que para hacer un estado del arte en la preparación de una tesis debamos pedir permiso a todos los autores que estamos citando en nuestro estado del arte. Entonces entendemos que ese tipo de cosas se tienen que hacer. Hay ciertas limitaciones, excepciones expresas para el ámbito educativo que se pueden desarrollar solo en los colegios y otros solo por las bibliotecas, como por ejemplo prestar las obras. El hecho de comprar un libro no me da derechos patrimoniales sobre él. Cuando yo compro un libro soy dueño de él y eso implica que lo puedo romper, lo puedo quemar, lo puedo prestar, pero no puedo hacer copias y revenderlo, por ejemplo, porque eso implicaría el ejercicio de un derecho patrimonial de autor. Las bibliotecas sí tienen una prerrogativa adicional. La biblioteca, al comprar el ejemplar del libro, puede hacer préstamo público del mismo, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en Colombia, pero actualmente tenemos una norma que dice que efectivamente el bibliotecario lo puede hacer sin ningún inconveniente. Esto es darle el libro al niño para que el niño se lo lleve, lo tenga durante un tiempo, lo disfrute y posteriormente lo devuelva. Esto tiene un concepto muy fuerte de la protección del bien público, que el niño disfrute el bien, pero entienda que ese bien es para el disfrute y el goce de muchos otros niños, lo respete, lo cuide y después lo devuelva, sin caer en la protección excesiva del libro y que el niño no lo pueda leer porque simplemente lo estamos salvaguardando. Esto es un bien que se degrada, que se pierde en definitiva, pero sí tenemos este concepto de uso y luego devolución, que es la esencia del préstamo público. Para ese no se necesita autorización previa ni pago de regalías. También podemos, eso es una modificación muy reciente, las bibliotecas pueden hacer préstamo público de las obras en formato electrónico. O sea, vamos a poder prestar las obras en EPUB o en PDF, UFLIP o cualquier, incluso una obra multimedia, siempre y cuando ese préstamo se haga en terminales locales localizadas dentro de la biblioteca. ¿Por qué no se puede hacer préstamo remoto? El ideal sería que se pudiera hacer préstamo remoto, es decir, que nuestros chicos a través de su tablet puedan pedir las obras prestadas y desde la comodidad de su casa leerlas o escucharlas o interactuar con la obra multimedia. El inconveniente es que las limitaciones y excepciones deben tener o deben ponderar los derechos de la comunidad con los derechos de los productores de los contenidos. Si permitimos que los bibliotecarios puedan hacer préstamos remotos sin pago de regalías, probablemente nadie va a comprar los contenidos porque pues con la facilidad de un tablet en sus casas van a acceder a ellos. Y así estaríamos atentando contra la producción local del país de productos editoriales. De manera que buscando un punto medio, la biblioteca podría hacerlo solo a sus usuarios en terminales especializadas ubicadas dentro de sus propias instalaciones. Podemos reproducir extractos de obras, podemos también usar las obras huérfanas, que son aquellas obras cuyos titulares no logramos encontrar, bien porque fallecieron, porque no encontramos a los herederos, porque se fueron del país y es muy difícil encontrarlos, porque eran de una empresa y esa empresa se liquidó y al parecer nadie se interesó ningún acreedor se interesó por esos derechos. Entonces la ley nos dice que debemos pedir una autorización previa para usar la obra, pero no encontramos al titular de derechos para tramitarla. En ese caso, en Colombia, que ha sido un pionero en la región, ha adoptado el Estatuto de Obras Huérfanas, que dice que una biblioteca puede hacer una búsqueda diligente, busca al titular, si efectivamente no lo encuentra, entonces ahora va a ser catalogada como huérfana y puede ser usada por cualquier biblioteca dentro del país. Si el titular después aparece porque estaba en una finca perdido pero apareció, en ese caso la obra deja de ser huérfana, pero las bibliotecas, todos los usos que hicieron fueron dentro del ámbito de la buena fe, así que no van a tener ningún inconveniente. Todavía se está reglamentando el tema, tenemos que definir, o la Dirección Nacional de Derecho de Autor definirá mediante un decreto reglamentario del Ministerio del Interior que se entiende por una búsqueda diligente, pero eso probablemente se va a dar en el transcurso del 2019, así que ya pueden ir teniendo presente que las obras que sean catalogadas como huérfanas van a poder ser usadas sin ningún problema y van a poder ser subidas en internet para puesta a disposición gratuita en repositorios abiertos. Eso va a haber un registro nacional que me va a definir qué títulos ya fueron identificados como obras huérfanas para facilitar la difusión de esos contenidos para todos los bibliotecarios. Y en general, como la biblioteca escolar está contenida dentro de las actividades del colegio, vamos a poder hacer uso de obras musicales, dramáticas, coreográficas, audiovisuales en el marco de actividades académicas. Volviendo, esto es un punto medio entre los derechos de los usuarios y los derechos de los titulares que producen esos contenidos. Entonces el uso siempre tiene que ser en la medida de lo razonable.
Si en el transcurso de una actividad académica necesito usar música, la voy a poder usar sin ningún problema y sin tener que tramitar derechos ante SAICO, ACODEM o alguna de las sociedades de gestión colectiva o conjunto. Si voy a transmitir una película, lo puedo hacer si está estrechamente relacionado con lo que estamos viendo. Lo mismo los chiquitos dentro de un día de la familia o una jornada académica pueden bailar y hacer una coreografía con música de fondo sin tramitar derechos, pueden usar coreografías sin tramitar derechos, representar una obra dramática sin tener que tramitar una autorización, porque entendemos que no estamos afectando a los titulares, no hay ánimo de lucro y es en el ámbito educativo. No obstante, por ejemplo, si usamos una película que esté en este momento en cartelera, en un cine del colegio, en una sala casi de cine del colegio, en ese caso sí vamos a afectar al titular y no podemos demostrar el vínculo estrecho con la actividad académica. En este momento no recuerdo que está en cine, pero una película infantil que en este momento esté en las salas de cine de una ciudad no puede ser transmitida o puesta comunicada al público en un colegio, porque eso no necesariamente tiene que ver con lo que estén viendo los chicos en clase y sí va a afectar la boletería de las salas de cine. Entonces es dentro de los usos razonables, pensando en no atentar contra la normal explotación de las obras y que tenga un ánimo educativo. Y por último, el bibliotecario puede tomar los ejemplares que hacen parte de su colección y hacer ciertas reproducciones para efectos de conservación. Si tenemos solo un ejemplar, probablemente podemos solicitar que se nos haga otro ejemplar u otros ejemplares para tener para efectos de conservación. Uno es el que estoy prestando, otro tengo guardado por si necesito renovarlo, porque en efecto los ejemplares que están sometidos a préstamo público pues se estarán desgastando en la medida del uso que se haga de ellos. En general, puedo usar las obras dentro de las limitaciones y excepciones. Los niños pueden crear porque las ideas no están protegidas y porque pueden hacer conceptos. Y para enriquecer mi repertorio puedo usar aquellas obras que hacen parte del dominio público, que son aquellas obras que después de cierto periodo de tiempo, contados a partir de la muerte del autor, hacen parte ya del dominio público y pueden ser usados libremente por cualquier persona, no necesariamente por una biblioteca, por cualquier persona, por cualquier entidad. Esto porque estamos en una relación recíproca en la que la sociedad le entrega un monopolio a los titulares como incentivo, pero posteriormente necesitamos que esas obras hagan parte del acervo cultural y puedan ser usadas libremente. Ese término de protección varía sustancialmente en cada país. Normalmente hablamos de 80, 50, 70 años, pero realmente cada país tiene diferentes términos de protección dependiendo el tipo de obra, la fecha en la que murió el autor y el país donde se publicó por primera vez la obra. En la página del CERLALC nosotros contamos con una calculadora del dominio público en la que ustedes pueden ingresar los datos básicos como la muerte del autor y dependiendo del país en el que se encuentran les va a definir exactamente la fecha de entrada al dominio público. Ustedes entran a la sección de derecho de autor de la página del CERLALC y ahí podrán consultarlo. Una vez una obra haga parte del dominio público, ustedes la van a poder usar libremente, sus niños van a poder hacer obras derivadas de esa obra, van a poder hacer traducciones, van a poder hacer obras derivadas como una obra dramática a partir de una obra literaria, un cuento infantil a partir de una novela o cualquier tipo de derivación que ustedes deseen, o ustedes pueden crear el número de ejemplares que deseen, entregárselos a los chicos o subirla a internet sin ninguna restricción, siempre que respetemos los derechos morales como el derecho de paternidad, dar la autoría, no atentar contra la integridad de la obra, no modificar el final o el sentido de lo que quiere expresar el autor con su obra, lo que quiso expresar. Y otra categoría de obras que podemos usar libremente bajo cierto esquema son aquellas que son licenciadas bajo las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons están en internet, son unas licencias pro forma que le permiten a aquellos autores que quieran una difusión amplia de sus contenidos sin recibir regalías, simplemente escogen la licencia Creative Commons con unas cláusulas básicas. Algunas dicen simplemente que todo usuario puede usarla siempre que se dé la autoría y se respete la integridad de la obra. Otros dicen se puede usar siempre que no se persiga ánimo de lucro, lo que normalmente una biblioteca escolar no persigue, así que la podrán usar. Entonces cuando ustedes vean el simbolito CC de copyright y los monachitos que representan este tipo de licencias que se encuentran fácilmente en internet, ustedes podrán usarlas sin ninguna restricción. Ahora, normalmente entonces nos preguntamos, les decía al inicio,
¿Qué puedo hacer? Cuando pensamos en derecho de autor, pienso, ¿qué es lo que me deja hacer el derecho de autor? Poniendo el derecho de autor quizás en una posición antagónica de esta cosa normativa que no me deja hacer, que no nos deja disfrutar. Pero hay otro enfoque del derecho de autor que es importante que los bibliotecarios escolares también contemplen, y es que el derecho de autor no solo implica el derecho a ganar dinero. El derecho de autor en esencia es el derecho a que el autor pueda circular el contenido en las condiciones que él quiera y que el mensaje que desea expresar se mantenga. Cuando hubo la dictadura en Chile, un escultor, Guillermo Núñez, empezó a sacar estas esculturas. Se llamaba pinturas esculturas, y al autor simplemente lo sacan, lo deportan del país, el régimen en ese momento, alegando que podía generar problemas su presentación artística. En ese momento, en diferentes países, muchos se preguntaron, qué exagerado, ¿por qué están sacando a este autor? Son unas cajitas con algunos elementos dentro de las cajitas, eso no nos dice nada. Entonces, ¿por qué lo están sacando? Posteriormente, este autor se empezó a ir a diferentes galerías y empezó a hacer diferentes presentaciones con su montaje, y algunos empezaron a preguntarse, algo está pasando en Chile, y el autor con estas cajitas empezó a decirle a la gente, Chile está encerrado, tenemos chilenos encarcelados. Posteriormente, los cantautores que todos conocemos, el gran movimiento que se formó, empiezan a denunciar lo que está ocurriendo en Chile en el momento de la dictadura. Los organismos internacionales empiezan a preguntar qué está ocurriendo en los centros de reclusión, y empieza este movimiento de salvaguarda de los derechos humanos. Una cajita, una simple cajita con unos zapatos, tiene una fuerza simbólica impresionante. Eso es lo que busca proteger el derecho de autor. No es cuánto podía ganar Guillermo Núñez con su cajita, es cómo le protegemos a Guillermo Núñez el mensaje que quería expresar con su cajita. Fernando Botero sacó una serie de pinturas denunciando las torturas de cierto grupo de contratistas de un país que estaba invadiendo a otro país. Él ha dicho que él no quiere ganar dinero con esas pinturas, que no va a vender ninguna de ellas, que se pueden exponer de forma gratuita en cualquier país, cualquier galería que lo solicite, porque él dice que a partir del dolor humano él no se va a enriquecer. Entonces, en este caso, el derecho de autor no entra a proteger los intereses económicos del autor. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, sacamos la exposición y las llamamos las torturas de Isis de Fernando Botero? En lugar de llamarlas como efectivamente las llamó él, las torturas de Abu Ghraib de Fernando Botero. En ese caso, las pinturas no se están vendiendo, el autor no se está lucrando ni hay un tercero lucrándose, simplemente estamos cambiando el nombre de la exposición, y con eso estamos cometiendo una afrenta grandísima al autor y a lo que él quiere expresar. Simplemente estamos cambiando el nombre, estamos cambiando quién es el que está perpetuando la tortura, y con eso estamos afectando el derecho de autor. Ese es otro enfoque que tenemos que tomar en cuenta del derecho de autor, y es la protección del mensaje, de lo que quiere expresar. El derecho de autor protege aquella expresión del espíritu del autor que contempla esa forma particular de ver el mundo, esa forma particular de percibir la información y todo lo que nos rodea, y expresar a partir de ello nuevas cosas. El Guernica de Picasso, yo no soy experto en arte y en lo personal no lo entiendo, pero fue contratado específicamente para denunciar un bombardeo en un país en el que en ese momento no se había establecido la democracia. Al autor se le paga por la creación de la pintura, pero el autor dice que esa pintura no debe ser expuesta en España hasta tanto no se establezca una democracia allí. Eso, insisto, no tiene que ver con los intereses patrimoniales de una persona, ni si los usuarios tienen derecho a acceder o no. Es el respeto al creador que está expresando algo y lo quiere expresar en las condiciones que él desea, y hay una relación recíproca de respeto entre los que nos disfrutamos de esa creación intelectual y aquel que no las está poniendo a disposición. Este es un caso reciente que supongo que han oído, es el Toro de Wall Street. Es una escultura que se pone en la calle, su autor la pone representando la entereza y la fortaleza del pueblo norteamericano frente a una crisis económica, y posteriormente se le pone enfrente la niña sin miedo, enfrente del toro. La niña sin miedo necesita la otra escultura. Tenemos dos autores diferentes, uno hace la escultura de la niña sin miedo, otro hace el Toro de Wall Street, pero la niña de Wall Street se vale del toro
y de lo que representa el toro para simbolizar la fortaleza de las mujeres en Estados Unidos. Dos mensajes válidos, dos mensajes importantes, pero el autor del Toro de Wall Street ha dicho, están tergiversando la información y el mensaje que yo quería vender. El autor ha dicho, yo no soy machista y no estoy en contra del mensaje que vende La Niña Sin Miedo, pero sí estoy en contra en que mi toro ya no diga lo que yo quiero que diga. Esa escultura que era estática y que tenía un mensaje claro, ahora está representando otra cosa que se desligó de su autor, y su autor ahorita está diciendo, deberían respetar lo que yo quería expresar. El otro mensaje es válido, pero deberían expresarlo con sus propias creaciones y no hacer uso de la mía. Lo que se podría hacer es una representación de otro toro, no necesariamente usar el toro de Wall Street. Recordemos que las ideas no están protegidas. Las obras de Botero no están protegidas en el concepto, es decir, yo puedo hacer esculturas o pinturas de figuras humanas sobredimensionadas sin ningún problema. Eso incluso, ese concepto viene de la tradición popular peruana. Botero la toma, otro autor la puede tomar sin ningún problema. Lo que no podemos tomar es las esculturas en particular de Botero y usarlas sin su permiso, como no podíamos usar este toro para simbolizar otra cosa sin permiso de su autor, sin perjuicio que podamos usar cualquier otro toro, porque el autor, al hacer una escultura de un toro, no se vuelve dueño de los toros y la representación gráfica de los toros. Entonces ahora nos volvemos a preguntar frente al derecho de autor, ¿y qué puedo hacer? Claro, ¿qué puedo hacer yo para prestar los servicios bibliotecarios de manera óptima, que constantemente el servicio bibliotecario se está reinventando sin cometer infracciones al derecho de autor? Pero también debo pensar desde el derecho de autor, ¿qué puedo hacer yo como bibliotecario escolar? Y es que el bibliotecario escolar tiene una función fundamental de formación de los chicos, así que también debemos ponernos la camiseta y pensar en fomentar una cultura de respeto a la creación intelectual y la identidad cultural del país, resaltando el valor que tienen la producción intelectual para mantener la cohesión social y mantenernos unidos como nación. Hace poco tuve la ventaja, o el año pasado tuve la ventaja de ir a México, ser en octubre, y poder ver cómo Halloween se está comiendo la fecha de muertos de ellos, como muchos niños empezaron a dejar de disfrazarse de la muerte, dejar de disfrazarse de la Catrina, para empezar a disfrazarse de distintos personajes de cómic, emulando mucho la celebración norteamericana de Halloween. Los mexicanos empezaron a preocuparse y pasó algo un poco bueno, y es que, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la última película del 007, creo que es la última. Sí. En la que al inicio de la película se hace un gran desfile de la celebración de muertos de México. Ese desfile realmente no hace parte de la celebración tradicional de México, porque ellos tienen una celebración del Día de Muertos diferente, pero esta gran representación folclórica del Día de Muertos mexicano, que tuvo un gran impacto en todo el mundo, hizo que la nación mexicana recobrara estos valores. Y este año que tuve la oportunidad de estar de nuevo, ya no vi disfraces de Halloween en los bares, ya no vi disfraces de Halloween en las calles, sino están repitiendo ese gran desfile del Día de Muertos, manteniendo su celebración aparte del Día de Muertos, que es mucho más respetuosa, pero ya para la juventud en general tienen este gran desfile muy vistoso para los turistas, manteniendo la identidad mexicana y no adoptando esta celebración de Estados Unidos de Halloween. Eso hace una película. Ahora tenemos a Coco, que también nos vendió una idea muy linda de todo lo que representa el Día de Muertos para los mexicanos y la concepción de la vida después de la muerte que tienen ellos. Y allá esto ha cogido fuerza. Ahora, lo que no vi con buenos ojos es volver a Bogotá y encontrar en diferentes partes de la ciudad ofrendas mexicanas que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Pero eso es lo que ocurre cuando empezamos a consumir solo productos culturales foráneos. Entonces hay que incentivar en los niños la producción local de contenidos. Consumir de muchas latitudes está muy bien, pero también empezar a consumir lo nuestro y empezar a valorar la producción intelectual propia. Esto nos pasó hace muy poco relativamente. En Bogotá se hace una gran feria que habla de cómic y habla de videojuegos y diferentes productos de entretenimiento. Los organizadores de esa feria han tenido una idea muy buena, y es ofrecer el precio del stand mucho más barato a aquellos productores colombianos que ofrezcan productos propios, es decir, cuya propiedad intelectual efectivamente pertenezca a su empresa. Cuando sale esa campaña, la gran mayoría de empresarios colombianos llegaron con productos de este tipo. Y ellos decían, entonces cuando se les decía, no, es que usted no es dueño de Spider-Man, usted no es dueño de Iron Man, usted no es dueño de Minnie Mouse,
Ellos decían, claro que sí, yo hice el dibujo y yo estampé la camiseta. Y eran ya empresarios. Y es que hemos notado que muchas de las falencias y muchos de los mitos en torno al derecho de autor surgen desde la escuela y son mitos que tenemos que empezar a atacar desde el colegio. En este momento hay ciertas cosas que en algunas instituciones no se hacen tan bien y que desde la biblioteca escolar podemos empezar a reformar. Los niños en este momento no ven que plagiar sea malo, porque plagiar, les decimos que plagiar es simplemente ser descubierto por el software que descubre el plagio, y que lo malo de plagiar es ser descubierto. No estamos incentivando la importancia de tomar la información, interpretar la información y producir nueva información nosotros mismos. Si nosotros simplemente le decimos al chiquito que copiar y pegar de internet es malo y que eso lo hace acreedor a una sanción, vamos a enseñarle que eso es malo solo si él es descubierto. Si le demostramos por qué es malo copiar y pegar, porque él no está aprendiendo, porque él no está expresando lo que realmente piensa, en ese caso no estamos haciendo nada y vamos a tener después empresarios que están copiando a Minnie Mouse, haciendo un dibujo y pensando que ese dibujo es de ellos. Porque a mí en mi momento, supongo que eso ya no se hace, me enseñaban calcando. Yo calcaba un dibujo y decía que ese dibujo era mío y ese era mi proceso formativo. Y eso va teniendo ciertas implicaciones de adultos. Y por las cosas más pequeñas, lo que pasa es que el bibliotecario escolar y el docente tiene a los chicos en una etapa fundamental en la que a partir del ejemplo y de ejemplos muy pequeños vamos generando patrones de conducta cuando son más grandes, mucho más graves. El simple hecho de hacerle al niño, pedirle un dibujo al niño, tomar el dibujo y publicarlo en un pasillo o ponerlo en el pasillo sin autorización del niño puede parecer una cosa baladí, pero le estamos vendiendo una imagen al chiquito que todo lo que se hace con su obra, su creación intelectual es permitido y que él no tiene ningún poder. Hemos visto procesos muy lindos con los chicos cuando les empezamos a preguntar si podemos usar o no sus creaciones, sus cuentos, sus dibujos, si se los podemos pasar a sus papás, si se los podemos presentar, si los podemos exponer a los diferentes compañeros. Es una cuestión mínima de respeto que normalmente no hacemos y que eso les va a enseñar a los niños y va generando un patrón de respeto a la creación intelectual y a la creación intelectual ajena. No solo les enseñamos que lo de ellos es valorado y que merece respeto, sino también lo de los demás. El hecho de preguntarles quién es el compositor de la canción que están usando en el colegio. Les recuerdo, en el colegio se puede usar una canción sin autorización previa ni pago de regalías, pero enseñamos un montón a los chicos y por lo menos les decimos que esa canción que están usando para una coreografía no es algo que sale de YouTube, es algo que sale de un compositor de carne y hueso, que probablemente un artista lo está haciendo, lo está difundiendo de manera reconocida, pero ahí es otra persona que es la que está expresando sentimientos, que escribió la melodía, que escribió la canción, que investiguen quién es esa persona, que puedan ver el vínculo entre la experiencia vivencial de ese autor y que se ve reflejado en su canción. Eso enseña valores de respeto fundamentales a todos los chicos. Hemos visto algunos casos como de algunos niños que hacen representaciones gráficas, hacen dibujos de situaciones graves de su casa. Los docentes actuando bien o pensando actuar bien, inmediatamente se los muestran a sus padres. Los padres entonces no saben manejar la situación, le pelean a los niños por estar comentando infidencias quizá, y los niños dejan de dibujar. Entonces, y les estamos enseñando a los niños que su creación intelectual es de todo el mundo. La creación intelectual debe ser disfrutada por todo el mundo, pero siempre dentro de los parámetros del respeto del creador de ese contenido. Hay muchos chicos que hacen, por ejemplo, en los institutos CLAN de acá del distrito de Bogotá, hacen unos dibujos maravillosos, algunos con contenido erótico, que no necesariamente se sienten a gusto con que sus padres sepan que ellos los hicieron, y muchas veces se restringen en la producción intelectual por ese miedo. Pues es muy fácil explicarle a los chicos que pueden publicar de manera anónima o de manera bajo un seudónimo, y estos principios básicos del derecho a autor, irlos enseñando desde muy chicos, para después tener profesionales, arquitectos, diseñadores, traductores, escritores, correctores de estilo incluso, que sean respetuosos de la creación intelectual y que entiendan cómo funciona esta sinergia de los que producen contenidos como con aquellos que los disfrutan, mucho más en esta época en la que ya no tenemos dos mundos divididos, sino todos estamos produciendo contenidos a la vez que consumimos. Yo no sé si estoy ya mal de tiempo y si hay preguntas. Vamos bien. Vaya indicando que pueden hacer preguntas aquí. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, no contamos ya con mucho tiempo porque me decían que era media hora.
Pero así que si tienen alguna inquietud particular en derecho a autor, porque esto era una charla muy general de derecho a autor, pero si tienen dudas en particular que se les presenten en su biblioteca escolar relacionada con derecho a autor, inconvenientes que hayan tenido, dudas que tengan de lo que están haciendo sus chicos al hacer las tareas, o incluso ustedes al desarrollar actividades pedagógicas en el marco de su biblioteca escolar, la pueden hacer a través del chat, que no sé cuál es está. No, ahorita no la transmiten. Ok, me las transmitirán en su momento. Entonces, simplemente para hacer un barrido general de lo que mencioné, ustedes pueden usar ideas libremente, hagan uso de esas ideas con sus chicos en los procesos creativos, que los niños reciclen ideas de otros y empiecen a generar nueva producción intelectual, que hagan uso de las referencias, que refieran a otros autores y empiecen a crear a partir de lo que otros ya han creado, que así es como se enriquece el acervo cultural de todas nuestras naciones. Tengan en cuenta que ustedes tienen a su favor limitaciones, excepciones al derecho de autor que les permiten hacer diferentes cosas sin autorización previa. Una biblioteca escolar tiene muchas más prerrogativas que una biblioteca pública porque está en el marco de una institución de educación, así que ustedes pueden usar música, películas, obras dramáticas sin ninguna restricción, insisto, siempre que ustedes no sientan que están atentando contra la normal explotación de una obra. La más sencilla es, por ejemplo, en una película, si sienten que los niños por estar viéndola con ustedes después no van a ir a la sala de cine y preciso están en salas de cine, pues es fácil determinar que estamos atentando contra la normal explotación de una obra. En general no se hace, en general podemos usar esas obras en el colegio sin ningún problema, la cita se puede usar sin ningún problema, pero que los niños entiendan la lógica de la cita y escoger un fragmento breve para ejemplificar, para soportar mis ideas, para mencionar que otros están diciendo lo mismo que yo dije o mencionar lo que otros han dicho sobre otro tema, pero un error común es citar una obra completa, como ocurre con las fotografías y las ilustraciones. Normalmente en el mundo académico descargamos de internet una fotografía, descargamos de internet una ilustración y ponemos solo la fuente sin pedir autorización previa. Eso sí implica una infracción al derecho a autor, eso escapa de la limitación y excepción que habla del derecho a la cita, porque yo no puedo citar una obra completa, o eso implicaría simplemente decir que esa obra no está protegida, como no puedo coger 100 años de soledad, reproducirlo por completo y decir que lo estoy citando. En ese caso estoy cometiendo una infracción, como también con la fotografía y la ilustración. Yo puedo usar solo ese tipo de obras cuando lo estoy haciendo de manera incidental y pequeños fragmentos. Cuando estamos hablando de música es mucho más complicado porque en la música 30 segundos pueden representar lo que más pega en una canción, entonces probablemente va a tener problemas si estoy usando fragmentos de canciones. Si estoy en el ámbito educativo, si estoy en la emisora del colegio, no voy a tener ningún problema, pero los chicos deben tener presente que una cosa es lo que ocurre dentro del colegio y otra cuando ellos ya están desarrollando modelos de negocio, cuando ellos ya se están convirtiendo en empresarios, y deben tener presente que su modelo de negocio debe estar acorde con el derecho a autor. Entonces es importante que desde la biblioteca escolar y desde el aula de clases les enseñemos a los chicos que el derecho a autor protege esas creaciones que estamos usando, que en el colegio las podemos usar libremente, que eso debe ser usado y disfrutado por toda la ciudadanía, pero cuando ya estamos en el ámbito mercantil vamos a tener que tener unas restricciones adicionales. Y eso sí, les agradezco montones si se ponen la camiseta y empezamos a fomentar una cultura de respeto a la creación intelectual y la identidad cultural del país. Empezar a que los niños entiendan la importancia de la producción local, de la producción colombiana, la producción uruguaya, la producción chilena, que todas esas producciones se estén intercambiando dentro de márgenes de respeto, y lo más importante es que los chicos entiendan que lo que ellos crean desde chicos está protegido por derecho a autor y merece respeto. Un dibujo, un mamarracho para algunos, para otros puede ser una obra de arte y merece respeto. Nadie es quien para decirle al niño que su obra carece de mérito artístico o no cumple los requisitos para estar protegido. Toda creación intelectual va a estar protegida.